Buenos días, soy Gabriel Garcés y durante este video se expondrá la práctica 14 acerca de la ley de Hooke y resonancia. El movimiento armónico simple es un tipo de movimiento periódico que se encuentra en sistemas físicos donde hay una fuerza restauradora proporcional al desplazamiento del objeto desde su posición de equilibrio. En otras palabras, es un patrón repetitivo de movimiento en el que un objeto oscila de un lado a otro alrededor de una posición central. Algunos ejemplos de este tipo de movimientos son los péndulos, movimientos de muelles. Objetivos: comprender los conceptos del movimiento armónico simple de forma experimental, determinar la frecuencia natural del sistema masa resorte vertical, encontrar las condiciones necesarias para obtener resonancia autoparamétrica en el sistema péndulo elástico. Materiales: dos varillas de soporte de 30 centímetros, una varilla de soporte de 25 centímetros, una varilla de plástico con tornillo, dos bases de soporte, una doble nuez, un resorte, un portapesas de 10 gramos, 3 masas plateadas de 50 gramos, 4 masas plateadas de 10 gramos, una cinta métrica y un cronómetro. Procedimiento: durante esta práctica aseguramos horizontalmente la varilla de 25 centímetros en las dos bases de soporte, formando un soporte largo con la varilla de 30 centímetros y con la ayuda de la doble nuez colgamos el extremo de un resorte al soporte de modo que este quedase colgado, mientras que en el otro extremo se colocó una masa de valor conocido. Esta masa se posicionó a la altura de la longitud natural del resorte para inmediatamente después dejarla caer. De este modo se obtuvieron los valores de longitud inicial del resorte, longitud de equilibrio, elongación del resorte y periodo de oscilación para cada una de las masas. Al soltar las masas se observa cómo estas realizan un movimiento armónico amortiguado. Esto se debe a que cuando la masa es soltada, esta se verá afectada tanto por su peso como por una fuerza restauradora, que es la fuerza elástica. Sin embargo, las condiciones del laboratorio no son ideales y el sistema perderá energía con el tiempo. Además, en ciertos valores de masa ocurre una resonancia autoparamétrica, que produce a su vez un movimiento de péndulo. Dado que la resonancia ocurre cuando la frecuencia natural de un sistema se comunica con otra cuya frecuencia natural es múltiplo de aquella con la que se está comunicando, produce un aumento de amplitud. Entonces las masas que producen resonancia son aquellas que además de un movimiento armónico simple, adquieren un movimiento de péndulo, las cuales fueron las masas de 150 gramos, 170 gramos, 180 gramos y 190 gramos. Los sistemas que experimentan resonancia realizan oscilaciones forzadas, tanto para el movimiento que se produce de arriba abajo, como para el movimiento de péndulo. A estos sistemas se los llama como péndulo elástico. Al realizar la gráfica de longitud de equilibrio en función de la elongación, se obtiene una recta, por lo que ambas variables se pueden relacionar a través de la pendiente, dado que este es un valor conocido al realizar una regresión lineal, y que a su vez se puede determinar como una división entre la variación de lo que se encuentra en el eje Y y la variación de lo que se encuentra en el eje X. Para determinar el promedio, debemos sumar el resultado del cociente y dividirlo por la cantidad de ensayos que tuvieron resonancia. Una vez obtenidos los valores de longitud de equilibrio y elongación, el promedio resultante es de 2,821, que se aproxima al valor de 3. Se puede determinar la frecuencia natural a través de la ecuación frecuencia igual a 1 sobre periodo, por lo que se obtienen los siguientes resultados. Para determinar las frecuencias naturales teóricas se utiliza la ecuación 1 sobre 2pi por la raíz de la constante elástica sobre la masa, mientras que para determinar la frecuencia experimental se utiliza la ecuación frecuencia igual a 1 sobre periodo. El error relativo se determina a través de la ecuación error relativo igual a valor experimental menos valor teórico sobre valor teórico por 100, a través de cuyos resultados podemos concluir que los valores obtenidos experimentalmente no son completamente confiables. La resonancia autoparamétrica se da cuando diferentes partes del sistema pueden interactuar de manera no lineal y compleja. En nuestro sistema ocurre cuando la frecuencia del movimiento armónico simple que sucede en el eje vertical genera un movimiento de péndulo cuya frecuencia es múltiplo de aquella que la produjo, siendo esta la razón por la que la amplitud del movimiento de péndulo aumenta hasta un punto máximo. Para determinar la frecuencia del movimiento armónico simple se utiliza la ecuación frecuencia igual a la raíz de la constante elástica sobre la masa, mientras que para determinar la frecuencia del movimiento de péndulo se utiliza la ecuación frecuencia igual a la raíz de la gravedad sobre la longitud. Dados estos resultados, podemos concluir que el promedio del cociente entre las frecuencias se aproxima al valor entero 1.
La resonancia es un fenómeno que ocurre cuando un sistema o estructura es excitado por una fuerza o señal periódica a una frecuencia que coincide con una de sus frecuencias naturales de vibración o resonancia. Cuando esto sucede, la amplitud de las oscilaciones del sistema aumenta significativamente. En nuestro sistema, la resonancia ocurre cuando se produce un movimiento de péndulo, debido a que se aumenta la amplitud del movimiento de manera horizontal.